El día que descubrí la verdad, entendí que el miedo no siempre tiene forma de monstruo, a veces tiene forma de ley. Nadie habla en voz alta, pero todos saben. Las calles parecen tranquilas, limpias, ordenadas, como si el mundo funcionara bajo una armonía perfecta. Sin embargo, detrás de cada esquina, detrás de cada mirada baja, se esconde un temblor invisible. Un temblor que nace de normas tan estrictas que el simple pensamiento equivocado puede convertirse en una condena. Yo era apenas un niño cuando mi padre me susurró por primera vez: aquí, incluso el silencio tiene reglas. No entendí lo que quería decir hasta que vi cómo nuestro vecino desapareció una madrugada sin explicación. Nadie preguntó. Nadie lloró en público. Nadie volvió a mencionarlo. Era como si nunca hubiera existido. En aquel lugar, el cabello no era solo cabello. Había estilos permitidos y estilos prohibidos. Parecerse demasiado a alguien famoso del extranjero podía considerarse una ofensa. Sonreír demasiado fuerte mientras mirabas una película autorizada podía parecer sospechoso. Cada gesto debía medirse, cada palabra debía pensarse 2 veces. Mi madre guardaba una radio vieja escondida bajo las tablas del suelo. No era ilegal tener una radio, pero sí lo era escuchar transmisiones extranjeras. Una noche, cuando la casa estaba en silencio absoluto, la encendió apenas unos segundos. El sonido era débil, como un suspiro lejano. Yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. Si nos descubrían, no solo ella pagaría el precio. Allí las leyes no castigaban solo al culpable. Castigaban a generaciones. Si alguien cometía un crimen ideológico, su familia podía sufrir las consecuencias durante años. Esa idea era suficiente para que nadie se atreviera a pensar distinto. El miedo no era individual, era heredado. Recuerdo el día en que nos enseñaron en la escuela que el mundo exterior era un caos, un infierno de pobreza y violencia. Las imágenes que nos mostraban estaban cuidadosamente seleccionadas. Nosotros debíamos sentirnos agradecidos. Debíamos aplaudir. Y lo hacíamos. Pero en los ojos de algunos compañeros vi algo diferente, una duda silenciosa. Un chico llamado Mino una vez me preguntó si creía que realmente el cielo terminaba en la frontera. Lo dijo como broma, pero su voz temblaba. Semanas después dejó de asistir a clase. Dijeron que su familia había sido trasladada al campo por razones laborales. Nadie preguntó más. Las leyes podían regular hasta la risa. En ciertos días de luto nacional, llorar era obligatorio. No hacerlo con suficiente intensidad podía interpretarse como falta de lealtad. Había inspectores que observaban los rostros en las multitudes. Yo vi a una mujer ser arrastrada por no parecer lo suficientemente devastada. El control no terminaba en la calle. Entraba en las casas, en las conversaciones privadas. Había reuniones obligatorias donde los vecinos debían confesar pequeños errores ideológicos y señalarlas faltas de otros. Era un sistema que obligaba a desconfiar incluso del amigo más cercano. La bondad debía practicarse en secreto. Y aún así, existía. Porque incluso en el lugar más oscuro, la humanidad encuentra grietas para respirar. Mi abuela, por ejemplo, compartía su ración de arroz con una familia que tenía menos. Lo hacía de noche, dejando el pequeño paquete frente a la puerta y marchándose sin hacer ruido. Sabía que si alguien la denunciaba, podría ser acusada de conducta sospechosa. Pero lo hacía igual. Un invierno especialmente cruel, el frío atravesaba las paredes. La electricidad se cortaba con frecuencia. Una noche, un oficial tocó nuestra puerta para revisar que los retratos oficiales estuvieran limpios y bien colocados. Mi madre los había limpiado horas antes, pero el polvo siempre volvía. Mientras el hombre inspeccionaba la casa, yo temblaba no solo por el frío, sino por la posibilidad de que encontrara la radio. No la encontró. Pero antes de irse, miró mi cuaderno de dibujos. Había dibujado una montaña diferente, con árboles que no existían en nuestro país. Me preguntó dónde la había visto. Dije que la imaginé. Sus ojos se estrecharon. Imagina solo lo que te enseñan, respondió. Las leyes también regulaban el acceso a la información. Internet, tal como lo conocía el resto del mundo, era un mito. Solo existía una red interna controlada. Las palabras prohibidas eran muchas.
Demasiadas. A veces pensaba que el diccionario se había convertido en una trampa. Sin embargo, los rumores viajaban más rápido que cualquier señal digital. Se hablaba de personas que habían intentado cruzar la frontera. Algunos lograban escapar. Otros eran capturados y devueltos. Y los que regresaban no volvían iguales. Había historias de castigos públicos diseñados para sembrar terror. Una tarde presencié uno. Nos obligaron a asistir. Decían que era para enseñarnos las consecuencias de traicionar a la patria. El acusado había intentado vender películas extranjeras. ¿Películas? Algo tan simple como una historia diferente podía considerarse un crimen grave. Mientras la multitud observaba, sentí que el miedo se convertía en rabia. No por mí, sino por él. Porque en su mirada no vi odio, vi esperanza rota. Y en ese instante comprendí que las leyes más crueles no solo controlan cuerpos, controlan sueños. Pero incluso en ese escenario sombrío, hubo un acto inesperado. Cuando el hombre fue llevado lejos, alguien en la multitud dejó caer discretamente una pequeña flor en el suelo por donde pasó. Fue un gesto mínimo, casi invisible. Pero yo lo vi. Y supe que no todo estaba perdido. Mi padre me enseñó que la verdadera valentía no siempre es gritar. A veces es resistir en silencio. A veces es ayudar al vecino aunque el sistema intente convertirlo en enemigo. A veces es enseñar a un hijo a pensar, aunque esté prohibido imaginar. Pasaron los años y comprendí que el terror más grande no era la ley escrita, sino el miedo interiorizado. Ese que te obliga a autocensurarte, a vigilar tus propios pensamientos. Esa es la prisión más difícil de romper. Un día, la radio escondida volvió a sonar. Esta vez durante más tiempo. Escuchamos una canción extranjera. No entendíamos la letra, pero la melodía era libre. Por unos minutos, nuestra pequeña habitación dejó de ser una celda invisible. Mi madre lloró en silencio. No por tristeza, sino por algo que yo tardé en identificar, esperanza. Porque incluso bajo las normas más escalofriantes, la bondad persiste. Se transmite en susurros, en miradas cómplices, en pequeños actos de generosidad que desafían al miedo. La última vez que vi a Mino fue en un sueño. En él, corríamos hacia una frontera que no tenía guardias ni muros. El cielo no terminaba en ningún lugar. Desperté con el corazón acelerado, preguntándome si algún día ese sueño sería más que imaginación prohibida. Las leyes pueden dictar cómo vestirse, cómo llorar, qué escuchar y qué pensar. Pueden castigar generaciones enteras por un error. Pueden intentar moldear la realidad hasta convertirla en una versión única y controlada. Pero no pueden eliminar por completo la chispa humana. Porque siempre habrá una abuela dejando arroz en una puerta ajena. Siempre habrá una madre encendiendo una radio prohibida. Siempre habrá un niño dibujando montañas imposibles. Y mientras exista ese gesto silencioso de bondad, incluso en el lugar donde el miedo gobierna, habrá algo que las leyes más aterradoras jamás podrán controlar, el deseo irreprimible de ser libres. El día que entendí eso, el miedo dejó de paralizarme. Seguía allí, como una sombra constante, pero ya no era dueño de mi alma.